Cordial saludo, mi nombre es Cristian Alexander Alzate Bedoya, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, sede en Palmira. Pertenezco a la Ingeniería Electrónica, matriculado para la materia Introducción a la Ingeniería en Electrónica. Para el día de hoy vamos a tener una breve explicación, una breve tutoría sobre el manejo del multímetro o tester, más conocido. En este caso poseemos de un multímetro marca Fluke serie 117. Como pueden observar, ella consta de una perilla, la cual tiene escalas de voltajes en AC, voltajes DC, milivoltios DC, ohmiaje, continuidad, medición de diodos y condensadores, amperios en AC, amperios en DC, y como son de una alta gama, tiene un detector de voltaje. Tenemos tres conexiones, tres puntos. Uno que es el común, donde siempre ve el color negro como referencia. Otro nos indica que es el voltaje, ohmios, continuidad, diodos, condensadores. Cuando vamos a realizar una medición de cualquiera de estas, debe ir en este punto. Cuando ya vamos a medir amperios, lo colocamos en ese otro punto de conexión, como pueden ver. Bueno, para mostrarle algo sobre el uso y el manejo, vamos a medir lo que es resistencia, vamos a medir voltaje y vamos a medir corriente, que son los tres manejos básicos de la electrónica o la electricidad. Entonces vamos a iniciar midiendo una resistencia. Como pueden observar, tenemos una pequeña resistencia, la cual consta de 4 colores. El primero es marrón, el segundo es negro, el tercero es rojo y el cuarto es dorado. ¿Qué nos indica cada banda o cada franja en la resistencia? Existe el llamado código de colores, la cual consta de 9 colores en lo básico. El negro equivale al 0, el marrón equivale al 1, el rojo equivale al 2, el naranja equivale al 3, el amarillo equivale al 4, el verde equivale al 5, el azul equivale al 6, el violeta equivale al 7, el gris equivale al 8 y el blanco equivale al 9. En la resistencia consta de una tolerancia, que sería la cuarta banda, que sería el color oro, sería el 5%, la plata el 10% y el sin color el 20%. En unos momentos estaremos explicando para qué nos sirve o para qué se utiliza esa cuarta banda, que es la tolerancia. Entonces, como pueden observar, la primera banda, primera cifra, equivale pues al número, una primera cifra, un número, dependiendo del color que tenga. En él no participa el color negro, pues allí no vale ningún número. La segunda cifra o segunda banda, igualmente está la numeración y el negro sí participa en este. Tercer banda es el multiplicador, que dependiendo del color es la cantidad de ceros que iría para el resultado total de la resistencia. Y la cuarta banda, como lo comentamos ahorita, es la tolerancia, que nos indica el rango que tiene la resistencia, dependiendo el porcentaje que ella obtiene. Entonces, en este caso tenemos una resistencia de color, la primera banda es color marrón, que equivale al 1. La segunda banda es el color negro, que equivale al 0. Y la segunda banda es el color rojo, que equivale al 2, pero como está en el multiplicador, son 2 ceros. O sea, si tenemos un 1, un 0 y 2 ceros, esto equivale a 1000 ohmios. Para la cuarta banda, tenemos un color dorado, que equivale al 5%. ¿En qué se aplica esto? Entonces, cogemos esos 1000 ohmios que tenemos y le sacamos el 5%, sería 50 ohmios. Entonces, tendría a esos 1000 restarle 50 y sumarle 50, o sea, tenemos 950 ohmios hasta 1050 ohmios de tolerancia, donde cuando midamos nuestra resistencia y esté en ese rango es porque la resistencia está en un buen estado. Si está muy abajo de ese rango, o sea que la resistencia tiene un pequeño deterioro. Entonces, vamos a empezar utilizando el multímetro
y vamos a medir resistencia. Entonces empezamos colocando el punto aquí en el punto de los ohmios y tenemos la perilla y lo buscamos en el símbolo de ohmios. Listo. Entonces procedemos a coger las pinzas y la colocamos en los extremos de la resistencia. Como pueden observar, el multímetro nos está indicando 0.985 kiloohmios, o sea 985 ohmios nos indica esa resistencia. Entonces, como lo anterior explicado, pues, teniendo en cuenta el rango de tolerancia, esta se encuentra dentro de ella. Listo. Luego vamos a medir voltaje. Nuestra fuente de voltaje, que vamos a tener una voltaje de 4.5 voltios. Entonces queremos medirlo, entonces colocamos la perilla en la escala de voltios en DC. Entonces listo. Entonces medimos, tenemos nuestras dos puntas, nuestros dos caimanes. Cogemos el color negro, la pinza negra, que es nuestro común, y la colocamos en el negro, que sería nuestro negativo. Y nuestra roja con el caimán rojo, que es nuestra referencia, nuestro voltaje positivo. Entonces, como pueden ver, tenemos un voltaje de 4.65 voltios. Ya que, pues, como tenemos una fuente de voltaje, entonces ellas tienen unos pequeños componentes electrónicos que a su vez pueden aumentar un poco el voltaje y a su vez disminuirlo. Igualmente nuestro instrumento de medida, el multímetro, él también tiene sus componentes electrónicos internos, entonces puede de que no es exactamente los 4.5 voltios como teóricamente los tenemos. Listo. Entonces, al tener un voltaje de 4.6 voltios, vamos a conectarlo en nuestro de resistencia. Aquí podemos, como podemos observar, tenemos un pequeño y sencillo circuito que consta de una fuente de voltaje que vamos a conectar ahora acá, comunicados por dos líneas hacia la resistencia de 1000 ohmios. Tenemos un pequeño y sencillo circuito. Entonces lo que vamos a conectar este caimán en esta punta, que es el negativo, y este es el positivo, que vamos a esta punta. Aquí no importa la polaridad, si positivo aquí o negativo acá, no importa, porque es un simple circuito electrónico. Entonces, como podemos ver, vamos a medir de nuevo el voltaje en la fuente, en la entrada. Tenemos 4.648 voltios. Allí nos muestra un voltaje negativo porque tenemos nuestras puntas al revés. Allí no interesa. Vamos a medir el voltaje en la resistencia. Observen que es el mismo voltaje de la entrada. ¿Por qué es el mismo voltaje? Porque es un circuito, en pocas palabras, en paralelo. Que el voltaje en la resistencia es el mismo voltaje de la entrada. Si este circuito, si tuviéramos más de una resistencia, o sea, dos resistencias como mínimo, y lo tuviéramos en conexión serie, el voltaje ya se distribuiría dependiendo de la cantidad de ohmios que tenga la resistencia. Listo. Ahora vamos a medir la corriente. Ya sabemos el voltaje, ya sabemos la resistencia y nos falta la corriente. Para hacer esa medición, primero que todo, y muy importante, es colocar nuestro cable en el lado de la amperios. De no ser así y medimos corriente, internamente el multímetro posee un fusible y lo que tendríamos es un pequeño corte y lo quemaríamos el fusible. Entonces, vamos con la perilla, la buscamos en amperios DC. Entonces, para hacer esta medición, como pueden observar anteriormente, para medir en voltios, colocamos las dos pinzas en los extremos, en el extremo de las dos puntas de la fuente, en los extremos de las dos puntas de la resistencia. O sea, eso se conectaría en paralelo a cada sitio. Para la corriente es muy distinto. Sería la conexión en serie, que necesita para que en la corriente fluyan los electrones mismo por el cableado entre el multímetro y continúe con el circuito, y así nuestro instrumento nos dé la medida exacta de amperios. Entonces lo que hacemos es levantar una patica, la ponemos aquí a un lado para que nos sostenga. Lo que hacemos es conectar en ese extremo levantado y lo que hacemos es un puente. O sea, el puente se hace en medio del instrumento para que él haga su medida. Entonces, procedemos. Allí nos muestra 0.05 amperios.
Eso equivale a 5 miliamperios. Entonces, esta sería la corriente de nuestro circuito. ¿Por qué se nos da esa corriente? Porque a causa de que tenemos esta resistencia de 1K o 1000 ohmios, si tenemos una resistencia más grande de 2K, 5K, nuestro amperaje sería más bajito. Pero si tuviéramos una resistencia más pequeña, siendo 100 ohmios, 50 ohmios, nuestra corriente sería muy alta. Entonces, ya observando nuestra parte práctica, como podemos ver, la medición de la resistencia, la medición de la fuente y nuestra medición en corriente, colocando nuestro circuito con respecto a nuestro instrumento de medida en serie de nuestra corriente. Entonces, ya mirando, apagamos nuestro instrumento, mirando ya en la parte práctica para comparar esos resultados prácticos con los resultados teóricos. Entonces vamos a realizar una pequeña fórmulas para tener y concretar nuestros resultados obtenidos. Entonces decimos que tenemos una fuente de voltaje de 4,5 voltios y tenemos una resistencia de 1000 ohmios. No sabemos nuestra corriente teórica, pero sí tenemos nuestra corriente práctica, que nos dio aproximadamente 0,005 amperios, o más como 5 miliamperios, como pueden observar. Para calcular, sea voltaje, resistencia o corriente, existen unas fórmulas, o más conocido como la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿a qué equivale? Cuando queremos hallar voltaje, ¿a qué nos refiere? Voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Aquí es igual a la resistencia a voltaje sobre o dividido sobre corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, en este caso, vamos a hallar corriente, entonces escogemos esta fórmula. Entonces escogemos corriente, que es igual al voltaje. ¿Qué voltaje tenemos? Tenemos 4,5 voltios, que serán divididos sobre la resistencia, que teóricamente tenemos 1000 ohmios. Esto lo dividimos, 4,5 voltios dividido 1000 ohmios nos da 4,5 miliamperios, lo cual tiene una aproximación muy grande a nuestra parte práctica, pero sí teniendo en cuenta de que en realidad esto, cuando lo tomamos en la práctica, nos dio 4,6 voltios y la resistencia nos dio 985 ohmios. Si lo hacemos con estos valores obtenidos en la práctica, lo que es voltaje y resistencia, entonces obtenemos que 4,6 voltios dividido 985 ohmios, esto nos da un resultado del 4,67. Se nos aproxima un poco más a nuestro valor teórico, como pueden observar. Esto principalmente y básicamente es el funcionamiento básico de nuestro multímetro, lo que es la medición de resistencia, la medición de voltaje y la medición de corriente, teniendo en cuenta que el voltaje y la resistencia se miden en paralelo al punto que queremos medir y la corriente se mide en serie a nuestro sistema que queramos medir. Entonces, teniendo todas estas cosas, podemos lo que es verificar resultados como la parte práctica y como la parte teórica, conociendo nuestra ley de Ohm. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Alexander Alzate y ese es el principio básico de la medición para un sistema electrónico, teniendo como base una fuente de voltaje, una resistencia y cableado para puentes. Muchas gracias.